Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 546 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Facultad de Teología madrileña aborda el fenómeno de las sectas en una mesa redonda. Fuente, Hombres. El pasado 20 de diciembre, a las 18:30 h, la Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid, organizó en su sede la mesa redonda, Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos. El moderador de esta cátedra, Juan Carlos Carvajal, presentó la mesa redonda y la charla inaugural, que corrió a cargo del profesor Miguel Ángel Medina, tal como informó la víspera Hombres, el servicio informativo de las obras misionales pontificias en España. Actuó como moderador de la mesa redonda el vicario episcopal de la Archidiócesis de Madrid para la evangelización, Carlos Aguilar. Entre los ponentes se contó con el misionero Luis Ángel Plaza y con Marina Moreno y Carlos Carapeto, matrimonio. Esta pareja perteneció durante más de 20 años a los Testigos de Jehová, hasta su conversión a la fe católica, cuando su primera hija tenía 10 años. Luis Ángel Plaza Lázaro, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, es un sacerdote de Burgos que partió en 1995 como misionero a Brasil. Su experiencia pastoral en los estados de Bahía y Pernambuco durante 21 años, en la periferia de grandes ciudades y en el campo, le han dado la posibilidad de tener un trato directo con el fenómeno de las sectas. 2. Exadeptas de una secta que actuaba en la Universidad de Buenos Aires denuncian abusos sexuales. Fuente, página 12. Leonardo Bogliani, un profesor que daba un taller en el Centro Cultural Sabato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA, fue denunciado penalmente por abuso sexual por 7 exalumnas. Bogliani, según la acusación, habría captado a las chicas a través de un espacio llamado Ágora Teatral que funcionaba en ese centro, para luego llevarlas a su casa, donde habría cometido los abusos. Lo ha destapado el pasado 24 de diciembre el medio argentino Página 12, en un extenso reportaje de Sonia Santoro que reproducimos a continuación. Ha levantado una gran polémica en el país, y el resto de medios han ido publicando después las informaciones. Así fue la denuncia. 3 de las denunciantes, a las que llamaremos J, M y L, relataron a este diario los detalles de una metodología muy elaborada, mediante la que este hombre habría logrado someterlas a prácticas rituales, físicas y mentales durante casi 2 años. Ellas se superponen al hablar. Dice una, agrega la otra. Necesitan contar. No quieren que esto le pase a nadie más. Quieren aclarar que son personas con familias presentes, con una vida de privilegio. Pero que Bogliani se agarra de alguna vulnerabilidad que tenemos todas. Por eso queremos alertar a todo el mundo. No les pasa solo a mujeres inseguras o vulnerables económicamente. Nuestras familias estaban, dicen. Ellas llegaron a mediados de año al Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la ciudad y relataron lo padecido a una abogada y una psicóloga del equipo de género. Después de 3 o 4 encuentros, en los que cada una fue procesando lo vivido, con el acompañamiento del equipo, que facilitó también el encuentro para esta entrevista, decidieron hacer públicos los hechos. El camino sugerido por la Defensoría fue la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, UFEM. Allí tomaron testimonio a las 7, se armó una investigación preliminar y se tomaron las medidas más urgentes. Las chicas también cuentan con el acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas, DOVIC, de la Procuración General de la Nación. Como unidad especializada, la UFEM pidió que se investigaran todos los delitos contra la integridad sexual, desde el abuso sexual simple hasta las modalidades más graves, como abuso sexual gravemente ultrajante o con acceso carnal. Además, solicitó que se investigara el delito de divulgación de imágenes de pornografía infantil. También sugirió otras medidas de investigación, entre ellas que se dé intervención a la Dirección General de Investigaciones y apoyo tecnológico a la investigación penal, para hacer un perfil personal, patrimonial y de redes sociales de Bogliani.
Se libre un oficio a la legislatura porteña porque Bogliani estaría prestando asesoramiento al diputado porteño Marcelo Guoman, suma más. Se oficia a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para que informe si se encontraba teniendo un vínculo laboral, y si existía alguna denuncia o sumario. Se investigue su vínculo con el Centro Cultural Casa de la Reforma, de ECO y UCR. Se evalúe la posibilidad de hacer un allanamiento en su domicilio, por las imágenes que pudiera haber tomado o pudiera tener de pornografía infantil. Entre las medidas de protección, la UFEM recomendó la prohibición de acercamiento de Bogliani a ellas por cualquier medio y el cese de actos de perturbación o intimidación, directos o indirectos. Hasta el momento, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N grado 36, a cargo de Alejandro Héctor Ferro, dispuso la prohibición de acercamiento. También se llevó a cabo un allanamiento de la casa de Bogliani, donde se secuestró mucho material informático, que se está peritando, informaron desde la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N grado 9, a cargo de Martín Nicholson. Los comienzos. En 2014 yo tenía 17 años, un amigo del colegio me invita a mí y a algunas compañeras a un taller del que no me podía decir nada porque había que vivirlo. Era en el Centro Cultural Sabato. Vamos un sábado. La mitad del tiempo él se la pasaba dando cátedra, hablaba sin parar sobre su visión del mundo que tiraba abajo tu mundo actual. Criticaba mucho a la familia, a la sociedad, al patriarcado, que somos esclavos del trabajo, que vivimos en una matriz, que estamos desenchufados de nuestro deseo real, la familia solo te castra. Cosa que para una adolescente es todo lo que querés que te digan, cuenta M. La primera parte era bardear tu vida actual, y la segunda era yo te puedo llevar por el camino de desprenderte de eso y liberarte. Se ponía en un rol de guía espiritual y les pedía que fueran sus discípulas. M. empezó a ir al Sabato y paralelamente Bogliani generó un vínculo individual con ella. Para una persona de 17 años que siente que nadie la entiende, que nadie la escucha, de repente es una persona que valida todo lo que vos decís y lo potencia, tenés una luz increíble, cualquiera se quedaría cómodo pero vos vas por más, y te promete todo lo que querés, sigue M. Tenía con él encuentros con charlas cada vez más largas donde yo me abría y él tenía cada vez más acceso a mi mente. De ese grupo donde participaba M, Bogliani seleccionó a algunas chicas, les dijo que tenían potencial y las invitó a ir a su casa. Les propuso trabajar con energías y rituales. Y les empezó a exigir que pasaran cada vez más tiempo con él, hasta 8 horas 3 veces por semana. Al año siguiente, cuando terminaron el colegio, el grupo se disolvió. Pero M siguió yendo. Cuenta M, ya mi relación con él era súper cercana. Todos los días me escribía un montón de cosas, sos lo que estuve buscando toda la vida, no puedo creer la potencia que tenés. Para mi cumpleaños me escribió como un testamento, 3 carillas. Todo era valorándote pero también atrapándote, wow, sos increíble, qué bueno que ahora vas a poder hacer esto que yo quiero que hagas. Después él vuelve a abrir el taller. Ahí empiezan a llegar ellas. Ellas son J y L, que se sumaron al taller en 2015. No había convocatoria abierta, aunque algunas llegaban por el Sabato, en general, llegaban por amigos conocidos. Eso era parte. Había una militancia del espacio, vos tenés que pensar qué personas sensibles podés invitar, les decía. Estructurando el abuso. Según relatan las mujeres, Leonardo Bogliani proponía 3 espacios de trabajo, el viaje, el colegio invisible y Argonautas. Esto implicaba juntarnos 3 veces a la semana un mínimo de 3 a 6 horas. A veces pasábamos toda la noche en su casa. Uno prometía cierto viaje espiritual. El colegio era una pata intelectual del espacio. Y Argonautas era como el espacio de nuestro grupo para sensibilizarnos. Encima de todo esto estaba la logia dionisíaca, o la experiencia dionisíaca profunda, que era el espacio para explorar la sexualidad sagrada, era lo máximo, entrabas de a uno, era traspasar todas las barreras de tus miedos. La logia implicaba involucrarse sexualmente con el cuenta J, que llegó al máximo escalafón en esta lógica. Cada límite que traspasaban, Bogliani les asignaba un nuevo nombre, todos griegos. J llegó a tener 7.
A medida que el tiempo fue pasando nos fue proponiendo experiencias de caricias, sensibilización, besos. Eso ya eran los ejercicios de teatro básicos. Íbamos y hacíamos eso. De piso, era contacto físico y sin ver. Experiencias muy a ojos cerrados donde entrabas en contacto o de correr al máximo hasta que el cuerpo no dé más y cuando caigas al piso pasabas a otro nivel que era en otro salón todo oscuro. Esto era en el Sabato. Él te llevaba a estados, a estar en trance, dice él. Con drogas. No, pero siempre había mucho vino. Hacía libaciones, brindis por Zeus, por los dioses. O te hacía hacer ejercicios de hiperventilación donde terminabas mareado. Te hacía entrar en estados que vos desconocías. Prohibiciones, reglas y pasos. A medida que se iban metiendo más en los grupos de Bogliani, las chicas iban perdiendo sus amigos, sus militancias, se alejaban de su familia, y la mayoría cortaba con sus parejas. Todo tenía su protocolo, sus pasos, su método. Había 2 prohibiciones básicas: no usar el celular adentro de la casa ni ver la hora. Es difícil seguir el relato de esta compleja maraña de reglas y rituales con los que la ceñía. Una vez, por ejemplo, cuentan que les hizo hacer un ritual en el que les ponía una daga en la espalda, les alumbraba la cara como en un interrogatorio y les decía, ¿por qué querés hacer el viaje? Otra, dicen las denunciantes, les hizo hacer una purificación en una bañera, siempre con ojos vendados. Hubo distintos grupos que se armaban y desarmaban. Si bien muchas llegaron a él por el Centro Cultural Sabato, en cuanto avanzaban, como ya se dijo, las prácticas se sucedían en su casa. Dice J, el departamento de él era muy chico. Tenía una planta baja y una planta alta. Ponía mantas y almohadones en el piso y proponía que hagamos ejercicios ahí. Eso rápidamente avanzaba a besos, caricias, sexo oral, tocamientos y él solía estar del lado de afuera o se quedaba en la periferia y acariciaba. Hubo momentos muy puntuales, el banquete 1 y 2, rituales de iniciación, donde terminó dándose esta situación de orgía, donde estuvo involucrado practicándonos sexo oral. Y también individualmente. Sí, en la logia era de A1. La logia dionisíaca. La logia era el momento más evolucionado en esa estructura de abusos que, de acuerdo a las denuncias, habría propuesto Bogliani. Se las presentaba como lo más desafiante, un lugar exclusivo, al que no cualquiera podía llegar. La semana en que íbamos a empezar el colegio invisible y el viaje, a mí me invita a la logia. El lunes voy a hacer el ritual para entrar a la logia. Te vendaba los ojos. Te ponía una túnica, una sábana transparente que te envolvías. Te ponía una venda y una capucha encima. La primera parte eran las libaciones, te hacía jurar por todos los dioses del Olimpo que estabas dispuesta a convertirte en una diosa sexual y que vas a traspasar todas las barreras de la sociedad. Por cada brindis tomabas y por cada nombre que él te había puesto también tenías que brindar. Esa parte tiene que ver con embriagarte pero también con asentar la idea de que ibas a traspasar tus límites, cuenta M. Después la propuesta ritual era bailar sola con los ojos vendados hasta perder el control absoluto del cuerpo y caer al piso. Entonces, según contaron las denunciantes en la justicia, les decía que tenían que desnudarse y entregarse al placer. Para M, ese baile duró como 5 horas, fue eterno. Me iba a explotar el cerebro porque yo creía que era lo que tenía que hacer. Yo confundía mi deseo con lo que él me imponía. Mi voz interior era su voz. De repente me freno y me largo a llorar desconsoladamente. Él te llevaba hasta tu límite pero cuando vos frenabas, te decía acento no hace falta que hagas nada acento. Tenía mucho manejo, como para que vos creas que es tu elección, dice M. J. Sí hizo todo el proceso para acceder a la logia que terminó en uno de los primeros abusos sexuales orales y con penetración, dice. Cuenta ella, él me invita a la logia a finales de 2015, yo era menor de edad y él me machacó con que quería que entrara el mismo día que había perdido mi virginidad hacía unos años. Yo estaba totalmente metida. Yo era la que más bancaba. Me puso de capitana. Me dijo que yo tenía que ser el ejemplo del grupo, tenía que mostrar fuerza, militar el espacio. Todo el tiempo me remarcaba que yo era súper especial y que iba a ser la reina del mundo, literalmente.
En teoría, una vez a la semana J se tenía que encontrar con él para la logia, además de los otros 3 encuentros de los otros espacios. Entonces J pasaba 4 o 5 días por semana con él. Él decía que la logia tenía que ser de noche sí o sí, pero para J era imposible porque tenía que mentirles a sus padres. Sigue J, en un momento me manda una carta muy manipuladora a mi email. Mi viejo lo abrió y me interpelan. Yo les miento. Pero se quedaron muy preocupados. Mi mamá tuvo la inteligencia de no prohibírmelo porque sabía que yo los iba a destituir a ellos de mi vida si me lo prohibían y no durmió durante un año cada vez que yo estaba ahí. Una vez me dijo, mis temores era que estuvieran en una orgía, y era exactamente lo que estaba pasando. La salida. La posibilidad de irse de ese espacio no existía. No existía la vida afuera. Estar en la realidad era estar ahí. Todo lo demás era una mentira, era irreal, dice J. Además, dicen, él trataba de que las chicas no tuvieran contacto entre sí. Él proyectaba una imagen de lo que era cada una. Que además delimitaba roles muy claros, yo era la líder de tal grupo, ella la líder de tal otro. Entonces yo no hablaba ni con mi prima que es como mi hermana, dice J. Y si hablaban era como si lo hiciera él a través de ellas. Todas repetían el mismo discurso aprendido. El punto flaco de M era que tenía problemas con su familia. Ella dice Bogliani se agarró de eso para atraparla, decía que vivir con mi familia me limitaba mi crecimiento. Me ofreció vivir con él. Me dio la llave de su casa también con un ritual que termina con sexo oral de él hacia a mí. 2 días después, es el banquete y todo terminó en sexo. De repente todo era sexo. Llanto. No entender nada. Volver a mi casa y tener un bloqueo mental. No pensar. Él cada vez pedía más y yo estaba súper deprimida y ahí me voy. Eso fue a mediados de 2016. Meses después, se fueron todas. Despedido tras la denuncia. Al momento de escribir esta nota, Bogliani cuenta con 3 perfiles de Facebook. En ellos ostenta relaciones con personalidades de la política o con poder como Federico Pinedo, Julio Bárbaro y alguien de las fuerzas de seguridad. En uno de los perfiles se presenta como director del Laboratorio Cultural en FCE, Facultad de Ciencias Económicas, UVA, de marzo de 1994 hasta la fecha. Y presenta el espacio, Ágora Cultural. Arte para transformarte. Teatro interdisciplinario. Creación y experimentación. En otro perfil cuenta, cuando comencé mi gestión como director de cultura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UVA, en septiembre de 1994, la actividad cultural existente se limitaba a unos conciertos de guitarra anuales, en número de 3. En menos de 3 meses de iniciar la gestión, teníamos conciertos, talleres, exposiciones, etc., y, al año, inauguramos el Centro Cultural de Ciencias Económicas, UVA, hoy llamado Sabato. En la web de ese centro se puede rastrear todavía una actividad desarrollada por Bogliani, martes 22 de marzo de 2016. Numeral al Sabato en Ojotas 2016. Estamos ganando. En el marco del ciclo numeral al Sabato en Ojotas 2016 en la Sala China Zorrilla se reestrenó la obra de teatro, Estamos ganando, de Leonardo Bogliani. La comedia trágica en un acto repasa parte de la historia argentina. Diego Berardi, director del Centro Cultural Sabato, negó a este diario que Bogliani sea fundador del espacio. También negó que dirija el laboratorio cultural, que además, dijo, ya no existe. Cuando llegué a la gestión, hace 2 años, él ya estaba acá. Él no daba talleres, conformaba un elenco para una obra de teatro, dijo. Luego explicó que, el año pasado, una mamá de una de las chicas que asistía a ese espacio con Bogliani, les planteó a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas lo que estaba pasando con este profesor y tomamos la decisión de correrlo. Desde entonces no tenemos más relación con él y la facultad se puso a disposición de la familia, relató. Consultado sobre si se inició algún tipo de sumario o investigación interna, Berardi dijo que no porque Bogliani tenía un contrato de locación de servicios y no correspondía. Pero puso el acento en que se pusieron a disposición de la familia y en que los abusos que la madre de esta chica denunció sucedían fuera del Sabato. ¿Ustedes hablaron con él?, preguntó este diario.
Sí, fue una charla totalmente titubeante y vi que la consistencia de cualquier argumento de él se caía y se fortalecía el de la madre. Y en función de eso le dijimos que no queríamos más sus servicios. Y que nos íbamos a poner a disposición de la madre. Son Leo en Mini. Además de las chicas, en los grupos había algunos varones. L fue llevada por su novio. Y dice que si no hubiera sido por él, ella no hubiera participado de nada porque desde un principio Bogliani le provocó rechazo. Yo sabía que si me alejaba de Leonardo me alejaba de mi novio. Él sigue ahí. Yo me fui y cree que yo estoy muerta en vida, que negocié con esta sociedad, relata. Todas son conscientes de que si bien los varones también fueron manipulados tenían otro lugar en el grupo. Dice L, Leonardo apuntaba sexualmente a nosotras. Ellos no estaban en situación de riesgo real. Ellos están en un lugar de poder. La manipulación les habilita a manipular. Leonardo les decía que tenían que desvirgar a las que les faltaban. L participó en el taller del Sabato y en la casa de Leonardo Bogliani durante 2015 y 2016. Para L todo ese tiempo fue de muchísima confusión. La sexualidad como motor de todo cambio, decía Leonardo literalmente. Decía que si tenés algún tipo de afecto tenés que tener algún vínculo sexual. Incluso me llegué a plantear si tenía que estar con mi mamá porque la quiero, cuenta ella. También dice que el hecho de que hubiera varones de su misma edad facilitaba la inducción de las chicas. A todas les preocupa que tanto el ex de L como otro joven sigan con Bogliani y estén armando nuevos grupos. Son Leo en Mini. Hablar con ellos es hablar con Leonardo. Publican textos en Facebook que son la ideología del Ágora, cuenta J. 3. El gurú New Age acusado de abusos en un balneario de España ejercía como fisioterapeuta sin serlo. Fuente, El Español. Ni él ni su balneario tienen título para trabajar como tal, pero llevan 15 años ejerciendo esa profesión. En sus termas se promueven todo tipo de pseudoterapia sin base científica alguna. 2 mujeres le denunciaron en 2015 por abusos sexuales durante uno de sus controvertidos masajes. Ahora piden para él 10 años de prisión. Así comienza el reportaje que le ha dedicado el diario digital El Español al balneario de Almeida de Sayago, Zamora, España, un núcleo importante en la práctica y difusión de pseudoterapias de la New Age. Firma el reportaje Bryce Ceseira. El hombre le dice a la mujer que se relaje. Salvo por una toalla que cubre su zona genital, ella está totalmente desnuda. Relájate, así, muy profundo. Entretanto, él se quita la ropa interior hasta que no queda nada. Su pelo plateado cae en cascada por su espalda, recogido en una coleta. La escena ocurre en agosto del año 2015. Cuando ella entra en la habitación, el masajista le dice a la mujer que se quede en bragas, tumbada boca arriba sobre un futón oriental que hay en el centro de la habitación. Están solos en una de las cabinas de masajes del balneario La Dama Verde, en Almeida de Sayago, 50 kilómetros al sur de Zamora. Una hora después, lo que allí ocurre hace que ella entre en estado de shock. Es el dueño del establecimiento y se llama Antonio H. Martín. Las suyas quizás sean las termas con más fama de toda la provincia. En ese punto del relato, está a punto de practicarle a la mujer su masaje de autor. Le ha dado un nombre muy particular, se trata del masaje de la diosa. Es un complejo ritual de sabiduría ancestral. Consiste en manipular el cuerpo del paciente, empleando el del masajista. A veces utilizo aceite caliente. A veces, mi propio cuerpo. Lo que le está haciendo tendrá consecuencias más tarde. 2 años después, ha ido a juicio, que está ya visto para sentencia. Piden para él 10 años de cárcel por abusos sexuales durante ese masaje de la diosa y por el que le realizó a otra mujer también ese mismo día. ¿En qué consiste el ritual? Después de ese inicio, Hacha comienza a leerle a la mujer su carta astral. Después comienza el masaje. Durante hora y media, le hace a la mujer tocamientos ligeros en la zona genital. Es parte, dice, de la manipulación en la que consiste el masaje. Hacha lleva bastantes años desarrollando esta y otras prácticas en su centro que vende como terapias cuando son, en realidad, auténticas pseudoterapias rechazadas por la Organización Médica Colegial y los colectivos de distintas especialidades de toda España. Su base científica es nula.
Hay algo más oscuro todavía que no se ve a simple vista en los jardines de la Dama Verde. Según ha podido comprobar el español, Antonio Hacha no es fisioterapeuta y su centro tampoco tiene habilitado ese permiso por el Ministerio de Sanidad. Esta es su historia y la de sus particulares masajes. Así es el masaje de la diosa. Minutos después de leerle la carta astral a la mujer, Antonio saca un cuchillo de hueso y lo acerca a su cuerpo. Se lo pasa por las piernas, por los senos y a la altura del corazón. Luego lo cruza de lado a lado por su cuello. Está encima de ella. Para que todo quede sellado y cerrado, para separar mente y cuerpo, le dice. Dijo en el juicio que se trataba de algo simbólico, que lo hizo para hacer el eje de simetría. La mujer se sintió intimidada, y entró en shock. La mujer había llegado aquel mes de agosto desde Tenerife para asistir al curso Revirtín Escuela de Verano Leonardo RR, una especie de retiro espiritual magufo dirigido, en teoría, a personas que deseen realizar un retiro extenso de desarrollo personal y purificación con los elementos. Así se definen de un modo tan abstracto. Lo cierto es que allí se lleva a cabo una de las pseudoterapias más conocidas de la llamada tendencia sectaria New Age. La mujer llegó desde Canarias junto a varias amigas en un viaje preparado para acudir a esa semana de vacaciones. Pagó 71 euros por él. Después de todo ese espectáculo, el masajista introduce los dedos en la vagina de la clienta. Luego la penetra mientras le dice, bendita seas, eres una diosa. Eres la diosa, viva tu linaje guanche. La mujer se sometió, salió de allí en estado de shock. No fue la única. Otra mujer del mismo grupo, a la que conoció durante el viaje, entró después que ella en la sala de masajes y vivió la misma situación. Ambas son las que le han denunciado por abusos. Hace ya meses que en la página web del balneario La Dama Verde no se ofrece el masaje de la diosa. Lo retiraron tiempo después de que surgiera la polémica. Era vendido allí como un masaje de autor que servía para el empoderamiento de lo femenino. Así lo definía la web del balneario de Antonio Hacha. La técnica se aplica para resolver bloqueos psicocorporales manipulando el cuerpo del paciente y pudiendo emplear para ello el propio cuerpo del masajista, y útiles como cuchillo de hueso, aceite caliente con aromas, etc. El masaje se recomienda recibir sin ropa, aunque quien lo recibe es libre de dejarse encima la prenda que desee. Además del beneficio, pueden darse reacciones de naturaleza emocional y fisiológicas, generalmente sin efectos secundarios. 70 minutos. Ambas mujeres los tuvieron que vivir. Antonio Hacha, el fisioterapeuta que no era fisioterapeuta. Ahora no lo entiendes, espero que me dé las gracias más adelante, has liberado muchas emociones y no lo entiendes. Eso le dijo Antonio Hacha a una de las mujeres de las que presuntamente abusó cuando terminó su particular masaje y salía ella de allí en shock. No se conocen más casos similares, aunque el dueño del balneario lleva ya 10 años con su actividad en el balneario. Antonio Hacha es un hombre peculiar, al menos en su apariencia de druida agreste, de chamán ibérico exiliado en un pequeño pueblo situado al oeste de Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal. En ocasiones se disfraza de Don Quijote y le pone un cuerno a su caballo porque dice que la Dama Verde es Dulcinea, y él una especie de elegido. La locura. El hombre que tiene la patente del turbio masaje de la diosa se define a sí mismo como biólogo y conectado a la energía del ecosistema de la Tierra. Siempre con su perilla, con su guitarra, con sus colgantes y abalorios exóticos, las camisas y las salas de su centro decoradas con mosaicos con imágenes de Budas encendidos en fuego, muy poco ortodoxos. Según su currículum, este hombre, 51 años, sevillano, posee el grado de bachiller en biología marina por la Universidad de Alcalá de Henares. Allí se especializó también en cartografía, una especialidad que le tiene obnubilado desde hace décadas. Realizó, de hecho, cartas náuticas submarinas. Fue también, o eso dice, ingeniero medioambiental. Su vida dio un vuelco en el año 2001, cuando conoció el pequeño pueblo zamorano de Almeida de Sayago. Sintió que aquel era un lugar lleno de magia y de mitología. Piensa que se trata de un lugar sagrado, un santuario del que dice que, visto desde el aire, tiene forma humana, con sus dos piernas, con sus dos brazos, con la cabeza y una fuente casualmente, justo en el centro, como si del mismo corazón se tratase.
Para él, esa región casi colindante con Portugal está tallada por esos dos cuchillos de agua que son el río Duero y el Tormes, lo masculino y lo femenino, el sol y la luna, el río del Oro y el río de la Plata, respectivamente. Allí descubrió que había un viejo balneario abandonado durante medio siglo. Él mismo acabó reabriéndolo para promover allí distintas terapias pseudocientíficas como beneficiosas y positivas. Lo rebautizó como el balneario de la Dama Verde. Se abrió al público en el año 2007, según ha podido saber este periódico. Tiene extensos terrenos a su alrededor, jardines de un tamaño considerable para poder realizar algunas de estas actividades sin problema al aire libre. Y se dedica a montar el nuevo balneario. En los terrenos fuera del gran edificio, hay una pequeña casita de color amarillo. En una de sus paredes, Antonio colocó una más de sus excentricidades, un mosaico en el que una mujer, sentada en un bosque al lado del río, estrecha entre sus manos un unicornio blanco. Debajo se encuentra labrada una frase en español y en portugués: el universo es benigno. Todo es surrealista y posee un aura extraña allí. Pero lo importante, al fin y al cabo, son las condiciones en las que abrió aquel lugar. Allí se ofrecen toda clase de prácticas relacionadas con la fisioterapia y distintos masajes como los que ya hemos mencionado: masaje sacral, masaje indio, quiromasaje, drenaje linfático, todas ellas sin ninguna base científica. Pero, tenía Antonio Acha, el hombre del masaje de la diosa, los permisos necesarios para hacer lo que allí hace. En el momento de comenzar el reportaje, este reportero se pone en contacto con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. Comprobaron al momento sus datos. Antonio Acha no aparece en el registro. No tiene licencia de fisioterapeuta en la comunidad autónoma. La cosa no queda ahí. Según ha podido saber El Español a través de fuentes del sector, ni el nombre de Acha ni tampoco su DNI aparecen en el registro del Consejo General de Fisioterapeutas de España. No tiene título para ejercer como tal. No es fisioterapeuta, pero lleva al menos 15 años yendo por libre, sin rendir cuentas a nadie. Esa es una parte de la historia. La otra surge cuando nuestro protagonista abre su centro y lo inscribe en el Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, REGCSS. Ahí aparece el nombre, Servicio Sanitario del Balneario Aguas de Almeida. Es su balneario, abierto en el año 2007. La búsqueda está aquí abierta al público, es información disponible para cualquier persona interesada. Y ahí surge otra anomalía. La oferta asistencial del balneario, es decir, el servicio que tiene autorizado es el de Medicina General, de Familia. La palabra fisioterapia no aparece por ningún lado. Los peligrosos métodos de Antonio Acha. Gente tocando piedras, hombres y mujeres desnudos abrazados, tumbados en el suelo de una habitación, prácticas energéticas con árboles, cerezaterapia, electromagnetoterapia, agua de luz, círculos de sonidos en la naturaleza. Sus precios oscilan entre los 15 y los 150 euros. Lo cierto es que todo suena un tanto extraño entre las actividades que allí se proponen a los visitantes. En apariencia todas ellas resultan inocuas. Pero lo cierto es que alguna de ellas esconde un peligro real. Es el caso de la pseudoterapia del revirting, precisamente la que fueron a realizar las dos mujeres que han llevado a juicio por abuso sexual a Antonio Acha, el protagonista de esta historia por el masaje de la diosa. De nuevo, como varias veces a lo largo de este año, la Organización Médica Colegial, OMC, vuelve a alertar acerca de estas supuestas terapias sin base científica alguna. Lo hace también Redune, Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad, un grupo multidisciplinar que colabora con la OMC para localizar y advertir de los peligros de los falsos médicos, de los curanderos y del intrusismo en la ciencia y en la medicina en España. También de los peligros de las sectas. El revirting del que hablábamos es una de esas técnicas falsas bajo las que se esconden grupos con perfiles sectarios. Surge en Estados Unidos durante los años 60 bajo las ideas de la New Age, un movimiento que promueve la hechicería y el ocultismo. El revirting fue prohibido en los estados de Colorado y Carolina del Norte después de que una niña de 10 años muriese aplastada y asfixiada, envuelta en sábanas junto a su madre.
Hacha no llegó a tanto con las dos mujeres que ahora le denuncian. Pero lo cierto es que está siendo juzgado y que la fiscal pide 10 años de cárcel para él y una indemnización de 5.000 euros para cada una de las víctimas. El juicio al masaje de la diosa. En el juicio, Hacha reconoció que en ese masaje toca el cuerpo de las pacientes, que lo hace terapéuticamente. Que para dar un aceite caliente sobre el cuerpo de la mujer utilizó su propio cuerpo desnudo. Que lo restregó contra el de la paciente. Reconoció también que había llegado a tocar las partes íntimas de las víctimas. Eso sí, el falso masajista negó que hubiera penetrado a las víctimas. De ninguna manera. Lo dijo varias veces de forma reiterada. En cambio, las dos víctimas ofrecieron una versión muy diferente acerca del día que sufrieron el masaje de la diosa. Una de ellas explicó que entró en shock, que optó a adoptar una actitud de supervivencia, que se sometió para que todo acabase cuanto antes. Ella dice que Antonio Hacha había cerrado la puerta con llave por dentro. Él lo niega. Después de lo ocurrido, ambas mujeres fueron y están siendo atendidas por varias psicólogas. Estas dijeron que su testimonio corresponde con el de una agresión sexual. Desde agosto de 2015 hasta ahora que se ha celebrado el juicio, el falso fisioterapeuta prosiguió con su trabajo en el balneario. Lo único que no se sabe es si volvió a practicar su masaje de autor. En la Dama Verde ya no hay, por fortuna, ninguna diosa. 4. Argentina, Mara Martinoli presenta su libro sobre sectas en La Plata. Fuente, La Plata 24. En el marco del primer encuentro de escritores bonaerenses que se desarrolló a primeros de noviembre en el pasaje Dardo Rocha, La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, y ante un gran marco de público, tuvo lugar la presentación del libro Grupo Dependencia. Cómo ayudar a alguien está en un grupo sectario, de Mara Martinoli. Lo leemos en La Plata 24. En el libro, declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a raíz de un proyecto presentado por el legislador Juan Cosino, se relata la experiencia personal de la autora, Mara Martinoli, y cómo poner a resguardo a los integrantes de la familia y amigos sobre el flagelo de las sectas. Martín Rubio, quien se encargó de presentar el libro, explicó que, si bien es por libre decisión que las personas se introducen en estos grupos ahora sabiendo la toxicidad que esto provoca, podemos decir que haga lo que quiera con su vida. Debemos trabajar y analizar como sociedad qué hacer. El libro nos introduce a un debate importante, no podemos estar ausente a esta problemática como ciudadanos y fundamentalmente como Estado, añadió. La autora, Mara Martinoli, es experta en grupos de manipulación psicológica y en el asesoramiento de grupo dependientes, promueve permanentemente información sobre cómo contrarrestar la influencia de los grupos sectarios y orienta sobre las consecuencias de unir creencia y dependencia. La autora agradeció en el recinto al cuerpo por el reconocimiento. Para todos aquellos que deseen adquirir el libro, conocer lugares donde se vende o son víctimas de grupos sectarios y necesitan ponerse en contacto con la autora, pueden hacerlo a 5. España, absuelto el maestro Reiki acusado de abusos sexuales bajo hipnosis. Fuente, Levante, EMV. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto de todos los cargos al hipnólogo y maestro Reiki acusado de abusar sexualmente de dos mujeres y prostituir a una de ellas bajo técnicas de sugestión e hipnosis. Aunque la sala reconoce que ambas jóvenes habían sufrido problemas de autoestima que favorecieron su vulnerabilidad, y que fruto de esa inmadurez personal se acercaron al acusado en momentos críticos en sus vidas buscando ayuda psicológica y personal, el tribunal ha considerado insuficiente el testimonio de ambas víctimas como prueba de cargo para condenar al psicoterapeuta. Según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante, EMV, y de la que informa Ignacio Cabanes, los magistrados tienen tremendas dudas acerca del acaecimiento de las agresiones sexuales que, se dice, cometió el acusado, que se acrecientan enormemente en lo relativo al delito de inducción a la prostitución. Así consideran que las acusaciones datan los accesos carnales de una manera difusa e inconcreta, entre los años 2011 y 2014. En el fallo la sala no entra a valorar los informes periciales que sí otorgaron credibilidad al relato de las supuestas víctimas.
De hecho, en el juicio los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia y un experto en sectas remarcaron que el consentimiento estaba viciado, y que los hechos que aseguraban haber sufrido las jóvenes se habrían producido en un estado de sugestión que les impedía reaccionar. El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 19 años de prisión por 2 delitos continuados de abuso sexual y por otro relativo a la prostitución, como ya adelantó este periódico. No obstante, la sentencia indica que, sobre tales ambigüedades, no puede asentarse una prueba de cargo o una condena tan grave como la que se interesa. El hipnólogo afincado en Valencia, defendido por el letrado José Luis Rivera, siempre ha defendido su inocencia, asegurando que únicamente les impartió cursos de superación personal y crecimiento espiritual. Por un lado, el ponente señala la demora en la denuncia, siendo difícilmente entendible que los accesos carnales inconsentidos se produzcan en un periodo de 3 años y se tarde 2 más en denunciarlos, estando al alcance de, a su decir, un taimado depredador sexual. Asimismo, no hay acreditación de que entre el fin de las agresiones y la denuncia, éstas precisaran de tratamiento por estrés postraumático. De esta forma, no puede tenerse ni por probados los accesos carnales ni la anulación de las voluntades, lo que genera una duda enorme acerca de la realidad de los hechos denunciados, aclara el fallo, ni en el hipotético caso de haber sucedido, fuesen sin la voluntad de las mujeres con esta absolutamente anulada. Por todo ello se le absuelve de los delitos de agresión sexual aplicando la presunción de inocencia. Del mismo modo, respecto del delito de inducción a la prostitución con una de las denunciantes, la sala entiende que si se prostituyó en una agencia de escorts o si se hizo un book de fotos a tales fines, es algo que está en el más absoluto de los vacíos probatorios. Así, no hay pruebas del dinero entregado al acusado, para él o para Los Ángeles, y que no se puede sostener que los consejos de este relativos a las relaciones sentimentales de su seguidora, en la búsqueda de un caballero o mirlo blanco que le asegurase la vida, supongan una determinación para que la mujer se adentrara en el proceloso mundo en el que parece que estuvo inmersa, concluye la sentencia, que va a ser recurrida por la acusación particular. 6. Venezuela, aumentan las prácticas de esoterismo, brujería y santería. Fuente, La Prensa. Lara, Estado de Venezuela, es tierra esotérica, según explica Osman Rojas en La Prensa. Los acontecimientos que han salido a la luz pública en los días pasados confirman la teoría de diversos maestros de la magia negra que aseguran que la región está dominada por el espiritismo. 5 niños en tratamiento psicológico por haber pactado supuestamente con el demonio en el municipio de Morán, 4 altares satánicos destruidos por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, en Sarare y 3 muertes de menores bajo investigación por haber jugado la ballena azul, es el balance que han dejado los ritos satánicos en los últimos 4 meses. Esta tierra siempre ha sido receptiva con la magia negra. Basta con recorrer los negocios de El Manteco y ver cómo lo único que venden son los comercios de brujería. Ni en Yaracuy, ni en Portuguesa se mueve el espiritismo como aquí, confesó alias Rojo, un hombre que ha consagrado su vida a la brujería. El informante dice que las montañas larenses son escogidas por santeros de otros estados para realizar pactos con Satanás. Es muy común encontrar altares que se encuentran abandonados porque fueron usados para un ritual específico. Lara es una tierra que se presta para la santería y eso no lo pueden negar ni los padres, sacerdotes católicos, ni los pastores evangélicos, dice con orgullo. Martín Salas, sociólogo de la Universidad Andrés Bello, comparte la opinión del hechicero y dijo que en líneas generales el país está dominado por la brujería y la santería. Lo que en otras sociedades es malo, para nosotros es bueno. Cuando uno estudia los patrones de conducta de otros países con relación a la brujería, uno ve que el tema se trata con mucho miedo y hasta repulsión. Hay países que aíslan a los practicantes de la magia negra por considerarlos malos o diabólicos, pero en Venezuela no pasa eso. Aquí ver a un brujo o santero es algo común, dice Salas. El especialista explica que la brujería en Venezuela está tan arraigada que la sociedad lo ve como algo bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay un brujo que trabaja con cosas buenas y se dedica a curar gente?
Hemos distorsionado tanto el concepto de brujo que los hechiceros aquí son médicos capaces de curar el cáncer. Para Salas, el tener un gobierno promotor de las tradiciones indígenas es un factor determinante para explicar el auge de la magia negra. Ponerle el ojo a los actos de santería puede ser considerado un insulto para gran parte de la población y por eso los gobernantes prefieren ser políticamente correctos y lavarse las manos. Además, hemos escuchado en reiteradas ocasiones cómo el presidente Nicolás Maduro se confiesa creyente de ánimas y espíritus, dice. Salas comenta que esto no es nuevo, pues desde el gobierno de Rafael Caldera Venezuela ha estado ligada a la santería. A la sede del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren, CPNAI, llegan mensualmente 3 casos de niños relacionados con actos de brujería. Fuentes consultadas por la prensa aseguran que, aunque no son los niños los que practican actos satánicos de forma directa, padres o representantes obligan a los infantes a presenciar rituales que, en la mayoría de casos, generan un trastorno psicológico. 7. Sacerdotes venezolanos afirman que los ritos satánicos cada vez son más frecuentes. Fuente: La Prensa. Una vez cada 15 días el padre John Jairo García, párroco de Andrés Eloy Blanco, estado de Lara, Venezuela, recibe algún caso relacionado con actos satánicos en su iglesia. La aseveración la hace el sacerdote después de conocer que, aparentemente, 5 niños en el caserío Maraca del Tocuyo pactaron con el demonio a cambio de favores. Un fenómeno alarmante. Lo de los ritos satánicos es alarmante y preocupa que los casos sean cada vez más frecuentes, comenta el padre en conversación telefónica con la prensa. Según informa Osman Rojas, el sacerdote explica que estos pactos son influenciados en su mayoría. La facilidad que tienen las personas para acceder a Internet y la falsa creencia de que el diablo puede traer prosperidad y felicidad también son factores determinantes. Otro presbítero católico, Carlos Arroyo, explica que en los últimos años se ha dado el fenómeno de personas que caen en depresión y buscan refugio organizando misas negras como veneración a Satanás. Cada vez que las familias nos buscan por ayuda y se hace un estudio de la persona, se evidencia una profunda tristeza. Esas son las almas que prefiere el diablo porque son personas entregadas al dolor. Lamentablemente aquí nadie, más allá de la iglesia, se preocupa por vigilar estos casos, cuenta Arroyo. El padre asegura que el 40% de los pactos con el demonio se registran tras una pérdida, física o material que lleva a las personas a buscar cualquier salida para rehacer su vida. Habla con un santero que esté empezando y pregúntale por qué lo hace. La mayoría de las veces te va a decir que quiere otra vida, bien sea porque sufrió una decepción o porque perdió algo muy querido. Satanás ama a las personas que están en crisis, dice el sacerdote. También los pastores evangélicos. Matías Amaro, pastor evangélico, comparte la opinión de Arroyo. Dice que los pactos diabólicos representan una salida que tarde o temprano, termina pasando factura a los protagonistas. La Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero las Escrituras también nos enseñan que tenemos que confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Mucha gente desconoce eso y busca pactar con el diablo para aligerar sus cargas sin darse cuenta que esto es mucho peor, dice. El evangélico asegura que todas las personas tienen demonios, la avaricia, el ego, la ira conocidos en la Iglesia Católica como pecados capitales. Sin embargo, los problemas empiezan cuando la gente se aparta del rebaño y se autoproclama hijo del diablo. Nosotros semanalmente vamos a comunidades y oramos. Declaramos la palabra del Señor y proclamamos el territorio para Cristo. Todos los días hay pelea contra demonios que intentan apoderarse de las almas que nuestro Dios ganó en la cruz, refiere. La guerra espiritual ha existido desde siempre. Lamentablemente tenemos a gobernantes que desconocen de la palabra del Señor y permiten que pasen cosas extrañas. Vivimos en un país que ha sido pactado por muchas personas que utilizan la santería para ganar poder y eso es lamentable, dice Amaro. El exorcismo católico. El redactor de la prensa explica que la Iglesia Católica no es tan proactiva en cuanto a la pelea espiritual, pero realiza constantes encuentros católicos para santificar a los fieles y mantener puro al pueblo de Dios por medio de la liturgia.
Otra de las estrategias utilizadas por la Iglesia Católica es la de buscar a la persona que está relacionada con actos de brujería o satanismo y rezar por él. La Iglesia Católica, por otro lado, es la que registra mayores casos de exorcismo. Sin embargo, el hecho de estar sujetos al sigilo sacramental les prohíbe revelar información de los afectados. 8. Rusia, desarticulan una secta cuyos miembros se alimentaban del sol y rechazaban la medicina. Fuente, RT, El Debate. Los fiscales de Moscú han frustrado las actividades de Al-Hayat, una secta prohibida por varias órdenes judiciales que bajo una apariencia humanista llevaba a cabo prácticas destructivas, como curar a los adeptos mediante la absorción de energía solar y el consumo de té salado, en detrimento de los métodos científicos de tratamiento. Lo cuenta Yevgeny Odinokov en el medio ruso oficialista RT. Como consecuencia del rechazo de la medicina habitual que predicaba este culto, algunos de sus seguidores que sufrían enfermedades crónicas murieron sin recibir la asistencia necesaria. Los datos preliminares de la investigación detallan que entre los fallecidos hubo menores de edad. La secta fue fundada en Kazajistán por Farhat Abdullayev, un chofer ya fallecido. Sus predicadores sugerían a los adeptos repetir al menos 3 veces al día una combinación curativa de palabras y números. Los integrantes tenían que contemplar el sol tanto tiempo como fuera posible y alimentarse de su energía. El té, del que consumían litros, también les servía como conductor de esa energía. Otra de las peculiares obligaciones que debían cumplir los miembros de Al-Hayat era leer una revista cuyos textos no tenían signos de puntuación. El objetivo de esta estrategia era provocar en el lector un fuerte dolor de cabeza para que su conciencia se confundiese. Según explicó un activista cuyas palabras recoge el diario MK, de esta manera comenzaba su conversión en zombies. La actuación policial de este martes ha sorprendido a decenas de personas en una sesión de toma de té. Durante la operación se incautó la documentación que los superiores guardaban en sus domicilios. Los investigadores detectaron que las sesiones de té implicaban donaciones de sus participantes. Aunque no se establecía ninguna cantidad determinada, algunos de los integrantes de la secta pidieron préstamos de decenas de miles de dólares para poder curarse, tras asistir varias de estas sesiones. Según contó a los medios un experto en programación neurolingüística de la Universidad Lingüística de Moscú, Al-Hayat practicaba un extremismo interno, que es cuando la secta maltrata a sus propios seguidores. Sin embargo, a pesar de ello, las personas cegadas por el ideario solar estaban dispuestas a abonar cualquier suma que les pidiera su líder espiritual. Fuerzas extraterrestres. El medio mexicano El Debate ofrece algunos detalles más. En él podemos leer que el fundador de la secta era un granjero que de repente se sintió como un mensajero de fuerzas extraterrestres. Después de la muerte del propio Abdullayev y su esposa, sus hijos comenzaron a sanar. En Moscú, sus estudiantes comenzaron una actividad tormentosa. El gurú aseguraba que cualquier enfermedad, ya fuera cáncer o un accidente cerebrovascular, desaparece si el nuevo adepto observa 4 reglas: repetir la fórmula de la vida, mirar al sol, beber té Etken, generalmente negro con sal y mantequilla, y leer la revista Star Selenio. En la curación, en los centros de ayatología, era necesario acudir 3 veces al día durante mucho tiempo. Durante la sesión, el profesor puso su mano sobre la cabeza del paciente, lo que le obligó a mirarse en el ojo derecho, y declaró que la forma en que una persona se mueve la energía del sol, explica un ex adepto. En la secta se prohibía la medicina en general. Si una persona repentinamente tenía fiebre, decían que la enfermedad provenía de él. La mayoría de los feligreses de los centros solicitaron la curación de una enfermedad crónica. Para ellos, abandonar la medicación era equivalente al suicidio. Por ejemplo, Elena Sabelieva describe cómo su madre llegó a la 4ª fase de su cáncer solo porque en la secta se le concedió la inmortalidad. Después de que mi madre fue operada 3 veces, sus tubos se insertaron en los riñones. Así que los sectarios lograron venir incluso al hospital y tratarla, por 100 rublos, explica. Ahora mi madre se está muriendo ante mis ojos, pero cree que está viva solo gracias a Hayat, añade. Para cada sesión de tratamiento fue necesario dejar una donación voluntaria en la caja a la entrada del centro.
No hubo una cantidad específica, pero las personas ponen 500 y 1000 rublos en cajas. Muchos préstamos pedidos. Tenemos una víctima que obtuvo un préstamo de 2 millones, dice Mikhail. El lunes 18 de diciembre, en 6 Ayat Centers, así como en casas de los líderes del ejercicio, se realizaron búsquedas. Los investigadores se incautaron de literatura, discos de computadora y una cantidad de otros documentos. Sobre la base de los resultados de la inspección procesal, se entabló una causa penal en virtud de la parte 1 del artículo 239 del Código Penal, la creación de una organización sin fines de lucro que infringe el individuo y los derechos de los ciudadanos. En las agencias de aplicación de la ley, se les pide que respondan a todos aquellos que se consideran afectados por las actividades de la organización Al-Hayat. 9. Argentina, la investigación confirma que el niño Marito fue víctima de un asesinato ritual. Fuente, varios medios. Los medios argentinos, y especialmente los de la provincia de Santiago del Estero, que fue donde sucedió todo, continúan publicando informaciones sobre el desarrollo de la investigación en torno al asesinato del niño Mario Salto, Marito, en Quimili, en dicha provincia, el año pasado. Recogemos a continuación lo más significativo de los últimos días. Un cuchillo, escritos con ribetes satánicos, cantidad de integrantes de un grupo sectario, y hasta la promesa de un asesinato inminente, antes del crimen de Mario, fue la resultante de una serie de procedimientos en Quimili, Moreno. El fuerte de la movida comandada por la jueza Rosa Falco se registró en el Bealomo, en el predio de la casa de Pablo Ramírez, uno de los detenidos en la causa. Lo cuenta El Liberal. Junto a la represa, la magistrada, expertos federales y los perros del sur, trabajaron varias horas. Al final, se habría secuestrado un cuchillo enterrado, más escritos. Tuvimos una jornada agobiante y culminamos la primera etapa de trabajo, muy positiva, señaló la jueza a Noticiero 7. Se han allanado 2 viviendas y un lugar cercano a la represa en donde se secuestró importante evidencia. Detalló, se ha secuestrado un escrito, muy parecido a los que ya veníamos incautando en otros procedimientos, y se hizo una inspección muy detallada y profunda junto con los perros. En este caso ha trabajado mucho halcón en una zona aledaña a la represa, y en ese lugar se ha secuestrado un cuchillo que será sometido a pericias, ahondó. En los manuscritos aparece la cantidad de personas que integrarían el grupo sectario, subrayó la magistrada. Todos estos sitios fueron marcados por los perros, y el trabajo fue junto con Halcón, su adiestrador y también personal de la Policía Federal que nos estuvo acompañando. La simbología del crimen. En la mañana del pasado 22 de diciembre la magistrada brindó una conferencia de prensa donde se dieron a conocer varios detalles sobre la investigación del caso. La jueza de transición, DRA, Rosa Falco, y la fiscal DRA, Olga Gay de Castellanos, brindaron un pormenorizado informe sobre el trabajo investigativo y material probatorio reunido en torno al crimen de Mario Agustín Salto. Según el comunicado de prensa emitido por el Poder Judicial, las funcionarias explicaron la manera en que trabajaron los canes de la División K9 de la Policía de Río Negro, lo que permitió hallar elementos determinantes para sustentar la hipótesis del homicidio ritual, sobre la que hace meses se venía trabajando. De acuerdo con el parte de prensa, mediante un video se exhibieron los procedimientos y pruebas que se colectaron en distintos lugares de la ciudad de Quimili y sus alrededores, donde se secuestraron objetos y documentación que se incorporaron a la causa. En cuanto al estado de las pesquisas, dijeron que se continuarán efectuando pericias de diverso tipo y se aguardan informes confeccionados por especialistas en distintas materias. Adelantaron que peritos de Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguirán colaborando con la justicia santiagueña. Cabe consignar que en el contacto con los medios también participó el comisario mayor Daniel Loto, jefe del Departamento de Delitos Complejos de la Policía Provincial, encargado del equipo de investigadores locales. No hay duda, fue un asesinato ritual. El licenciado Juan Miseli es uno de los antropólogos que se encuentra trabajando en la causa de la muerte de Marito. El diario Panorama ha recogido algunas de sus declaraciones.
Miceli dijo que el análisis final de los elementos recabados va a llevar un tiempo, pero explicó con rigurosos detalles los datos con los que se cuentan hasta el momento. Se terminó una etapa de hipótesis en base con ciertos materiales que fueron encontrándose. Ahora estamos en una etapa de proceso para analizar el significado de cada elemento y cómo se relaciona cada componente. Por lo tanto, todavía no podemos arriesgar ningún tipo de concepto porque estamos en una de las etapas más delicadas. En otro pasaje de la entrevista, el antropólogo afirmó que no hay dudas de que el asesinato se trató de un ritual. Esto se debió a un crimen ritual de culto, o sea que hay un culto que tiene un conjunto de ceremonias con rituales de pasos que se tienen que dar para llegar a un fin. Tenemos que tener en claro que son personas que no podemos decir que brillan por su alta intelectualidad, de acuerdo a lo que conocemos hasta el momento. Más adelante, según se van encontrando materiales, podremos decir que estas personas tenían un conocimiento de alta magia que mucha gente cree. Y añadió, porque la magia, en la historia humana, no es solamente un conocimiento, sino también una práctica en que los seres humanos creen encontrarse con lo desconocido y que a su vez es temido, porque también se considera que puede entregar un poder que se supone que puede ser dispuesto y manejado en provecho propio bajo ciertas condiciones, por ejemplo, sacrificar una gallina, un chancho, una persona, una paloma, según lo que devenga y según la naturaleza del acuerdo que se va a hacer. Hay un convencimiento de que eso que se hace tiene veracidad, porque está conformada íntimamente en las creencias de esas personas, o sea que hay un firme asentimiento de que algo es real, más allá de si lo es o no lo es. Esto deviene de la palabra creer, que es dar por cierto una cosa que todavía no está comprobada o demostrada, pero está firmemente encarnada en las personas que creen en deidades o ámbitos sobrenaturales y que con ello van a obtener dinero, lujuria o poder, que es algo que muchas personas lo pierden y necesitan saber. Ante la consulta sobre a qué tipo de culto se dirigió el ritual, Miceli no dudó en afirmar que evidentemente obedece al campo de lo satánico y detalló, hay ciertos datos que estamos analizando, y es por eso que estamos bajo secreto de sumario, pero puedo adelantar que esto obedece a un culto de naturaleza nigromántica, de magia negra, vinculado al campo satánico y que el elemento fundamental es la sangre como sellador de pacto entre los requirentes, los imputados, y el mundo de los que tienen el poder para ofertar eso. O sea, las deidades del mundo sobrenatural negro. Por eso es que se habla de arcanos, porque son ámbitos cerrados, oscuros y que lo conocen los iniciados. Y continúa diciendo, esta gente lo interpreta en función de sus magros conocimientos, que tienen en cosas que juntan por internet o leen en algún libro, que no se sabe de dónde salió y qué calidad tienen, por lo que hay cosas que se interpretan mal y se pueden desviar según sus necesidades en ese momento. Hubo un cuerpo de creencias que ha llevado a que esta gente realice un acto de este tipo, no cabe duda, y es lamentable decir esto, pero los crímenes rituales de culto ya están instalados en toda la Argentina y desgraciadamente es una cuestión en la que falta conocimiento e investigaciones y hay un solo equipo que trabaja para todos lados, por lo que hay que formar gente. Según Miceli, la sangre es un elemento fundamental en el ritual. Lo que se perfila, de acuerdo a las creencias, es que la sangre representa el líquido que alimenta, potencia y favorece a algo muy fuerte y está en todas las mágico-religiosidades a través del tiempo. Desde que el hombre comienza a hacer intento de relación con el mundo sobrenatural, la sangre es un elemento clave, porque es con lo que se realizan los pactos. Si uno lee el Fausto, se va a ver que el sello del acuerdo en el papel no es solamente el azufre sino también la sangre, que es con lo se sella un pacto irrevocable. Estas personas pueden estar yendo a misa todos los domingos a confesarse y tomar la hostia, pero en la noche de ciertos días viernes va a los otros cultos, porque una cosa no quita la otra. Y por último añadió, Marito Agustín Salto fue elegido, no es cualquiera, pero hay muchos detalles que van a salir tras las investigaciones. Detalles del crimen. Para la justicia está claro que Marito fue asesinado en un ritual, según leemos en El Liberal. Entre los escritos secuestrados, hay uno que tiene en el margen superior derecho el dibujo de un árbol con la inscripción 666 en su tronco y una figura humana, podría ser un niño, pendiendo los pies, amarrado con una cadena a una rama. Bajo su cabeza, un balde.
Ante la consulta sobre si esa fue la mecánica empleada, la jueza y la fiscal indicaron, es muy probable que sea la forma en la que ha sido cometido el crimen, remarcaron y agregaron, los perros marcaron un árbol con un alambre en una rama en una zona montuosa cercana a la casa de uno de los imputados. En un tronco cercano, se levantaron muestras y se estableció que había sangre humana. Eso será sometido a pericias a los fines de determinar si tiene relación con el hecho, adelantó la magistrada. Tanto las autoridades judiciales como el antropólogo forense José Miseli habían adelantado semanas atrás que Marito no fue escogido al azar el día de su desaparición, sino que ya estaba marcado previamente. Esas presunciones quedaron confirmadas al exhibir los escritos secuestrados en los diferentes allanamientos: Chango Virgen, familia dividida, va solo a la represa, escuela y después va a la represa. Los escritos también dan cuenta de que había escalafones dentro del grupo o la secta que perpetró el macabro crimen: el gran anciano, maestra, apóstol, diáconos, seguidores, y fieles. Además mencionan a varios de los imputados. Por otro lado, el pasado 29 de noviembre, El Liberal había publicado en exclusiva que se había encontrado en uno de los allanamientos una inscripción con una amenaza a una de las personas que encabezaba la investigación. Se trataba de la jueza Rosa Falco, cuyo nombre no fue publicado en ese momento porque aún no se conocían los alcances que podía tener esa leyenda. La inscripción fue exhibida ayer en la conferencia de prensa, Vida por Vida, muerte a la doctora Falco, 666. El hecho causó un temor lógico inicialmente en las autoridades. Todos los escritos serán analizados por peritos de la Policía Federal y los implicados fueron sometidos a pericias grafológicas y caligráficas. Las fuentes precisaron que también se hallaron inscripciones con el objetivo de entorpecer la investigación, por lo que advirtieron que puede haber más implicados cuyos nombres no estén en ninguno de los papeles secuestrados. Yo tengo su virilidad y su juventud. En una primera apreciación de las funcionarias judiciales y de los especialistas que están trabajando en la causa, coinciden en que este tipo de ritos satánicos tienen la finalidad por parte de los autores de obtener poder, riqueza, lujuria, tal como están inscritos en varios de los papeles secuestrados. En otro fragmento que se puede rescatar de los escritos, hay una leyenda que remarca, el anciano de día lo ve todo, consume su fuerza, Marito lo confió. Yo tengo su virilidad y su juventud, el pacto fue sellado con su sangre. 666. Ese escrito habría sido encontrado en propiedades de Miguel Ángel Jiménez, señalado por la propia magistrada como el presunto autor intelectual del macabro crimen, mientras que al resto de los sospechosos les endilga el rol, por el momento, de partícipes necesarios, que en caso de llegar a un juicio recibirían la misma pena. También se ha sabido que los restos de Marito Agustín Salto fueron desenterrados el pasado 23 de diciembre y trasladados a un nuevo espacio dentro del mismo cementerio municipal de Quimili. La familia del pequeño construyó un panteón de mayores dimensiones y allí descansarán a partir de ahora sus restos. Itinerario previsto. Tras la conclusión de la primera fase de la investigación por el brutal asesinato de Marito Salto, y si bien se considera que están detenidos el autor intelectual del hecho, Miguel Ángel, el Brujo, Jiménez, partícipes necesarios y encubridores, se procura identificar a los autores materiales. Lo cuenta el Nuevo Diario de Santiago del Estero. La otra cuestión que está clara es que, tras haber sido convenientemente marcado, el niño quimilense fue asesinado en el marco de un ritual satánico y descuartizado aún estando con vida, según lo confirmó la doctora Rosa Falco de Reineri, jueza de transición N1, a cargo de la investigación del caso. La magistrada confirmó tan macabra cuestión, fundada en las pericias realizadas por expertos, entre ellos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Gendarmería, Policía Federal y forenses locales. Sabemos cómo mataron a la víctima, contamos con contundentes evidencias respecto de quién ideó el macabro plan para asesinarlo y de quienes participaron. Confiamos plenamente en develar quién fue el encargado de sesgar cruelmente la vida de Marito, lo cual puede surgir de las indagatorias o de las pericias cuyos informes restan que sean receptados por la jueza, indicaron las fuentes.
La semana entrante se continuará trabajando. Tenemos entendido que hay abogados que se constituyeron en representación de la madre de Ascenso Marito Ascenso, por lo que las tareas no se paran ni aún en feria judicial. Por ello, desde el 26 de diciembre, la jueza da participación a la querella que representa a Gladys Ramos, la madre de Marito, a partir de lo cual se abocará, junto a la fiscal y la otra querella, a concluir con las indagatorias, como también a receptar las ampliaciones de indagatorias de por lo menos 3 de los imputados detenidos. Además, se supone que la magistrada recibirá informes de estudios genéticos y de pericias caligráficas y grafológicas, según se indicó. 10. México, aumenta la demanda de productos y servicios esotéricos en torno al fin de año. Fuente, varios medios. Así como la fe católica cree en la luz de Cristo que se representa en las 12 velas de colores, para cada uno de los meses del año, la fiesta para recibir el año nuevo es una gran oportunidad para quienes creen en la santería, la magia negra, las energías, la Santa Muerte y el esoterismo en general, según explica Mónica González en El Sol de Cuernavaca. Los locales comerciales donde se leen las cartas, se ofrecen inciensos de colores y con características específicas, además de amuletos de la suerte, cuarzos y demás artículos para alejar las malas vibras, han aumentado considerablemente en la ciudad. En diversas cuadras de esta se puede ver a personas dedicadas a comercializar este tipo de trabajos. Para nadie es desconocido que el esoterismo en México llegó con gran fuerza y hoy en día son miles de personas quienes creen ampliamente en este concepto que va desde Reiki, ángeles, manejo de energía, naturismo, metafísica, tarot, Feng Shui, meditación y purificación, entre otras prácticas. Cuernavaca no se salva de esta influencia. En el primer cuadro de la ciudad es notorio ver infinidad de comercios de este tipo, los cuales empiezan a hacer su 2 de agosto, en estas fechas en que el significado de terminar un año e iniciar otro da pie a renovar también las energías, o ver qué es lo que depara el año próximo a las personas que creen en las cartas. Sobre la calle Matamoros hay un lugar de este tipo. Un joven que no quiso dar su nombre lo atiende. Él lee las cartas y hace trabajo sobre santería y palo mayombe, de origen cubano. Quitamos la brujería, atraemos, amarramos y dominamos al ser amado. Levantamos negocios, limpiamos casas y hacemos protecciones. Se entregan el egua, guerreros, mano de orula, gangas, prendas, se hacen coronaciones de santo y llamamiento. También lectura de tarot y lectura de obi-coco. Hacemos velas con los 12 meses del año, amuletos para atraer dinero, para el amor y para evitar las malas energías, detalló el joven. La gente invierte mucho dinero, dice, pues tan solo una lectura de tarot cuesta 250 pesos y tarda cerca de 25 minutos. Los amuletos también son caros, pues un cuarzo, dependiendo del tamaño, cuesta mínimo 50 pesos, aunque si la persona lo quiere ya preparado, es decir limpio, el precio sube otros 50 pesos. En la fe católica también la gente cree. En la víspera de año, justo cuando se hace la tradicional misa de gallo, la gente lleva sus 12 velas a bendecir para prender una cada mes y que la luz no falte en los hogares todo el año. Dios es el único en quien se tiene que creer, todo lo demás es brujería e indigno de una persona católica, asegura Juan, catequista de la Iglesia de San Jerónimo. Esto sucede también en otras zonas del país. Según explica Guadalupe Becerril en Sistema Michoacano, los artículos sobre esoterismo son una práctica común entre las personas que buscan realizar rituales para atraer la buena energía y alejar las malas vibras de su alrededor y hasta encontrar el amor. En fin de año, esas creencias cobran mayor relevancia, por lo que las tiendas encargadas de ofertar los productos, aumentan sus ventas de manera considerable. Velas, perfumes, inciensos, cuarzos, amuletos y libros, forman parte de los rituales para alcanzar lo deseado al iniciar un nuevo año. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.